Para iniciar la práctica yo siempre recomiendo capturar primero los títulos y los textos que lleva la práctica. Hay que capturar todos los textos, los títulos y por ejemplo en este caso los días de la semana. Como se repiten, para hacerlo más rápido los copiamos y los pegamos. Nada más se escriben una sola vez y después de ahí vamos copiando y pegando las veces que sean necesarias. Después de haber escrito los días de la semana, vamos a capturar el periodo de la semana para todas las semanas. Este periodo debe de encontrarse en la celda de la L, del lunes. Ahí, en esa celda se tiene que escribir. Arriba de esa celda, de la celda de lunes, se tienen que escribir el periodo que dura la semana. Una vez que ya capturamos el texto de la práctica, es decir, los títulos de la práctica, los títulos de la columna, vamos a cambiar el ancho de las columnas D a la W, que son las que tienen los días de la semana. La W es nuestra última columna. Nuestra primer columna es la columna D. Para hacerlo en un solo paso y no estar cambiando cada una, cada ancho de cada columna, vamos a hacerlo en un solo paso, a cambiar el ancho de todas las columnas. Para hacerlo, vamos nosotros a seleccionar todas las columnas, es decir, desde la D hasta la W. Como primer punto, te posicionas en el título de la columna D, que sería esto. Pero tienes que observar que el cursor cambie su imagen. El icono del cursor debe de cambiar. Si te fijas, aquí tenemos una cruz y aquí tenemos una flecha hacia abajo. Cuando esté la flecha hacia abajo y seleccione el título de la columna, que ves que se pone en naranja, le das un clic y no sueltes el clic, lo dejas presionado y y vas a arrastrar hacia la derecha, hasta la columna W. Una vez que ya llegas a la columna W, lo sueltas y, y quedan seleccionadas todas las columnas. Para cambiar el ancho, ahora te vas a posicionar entre cualquiera de dos celdas. Te vas a posicionar, en este caso nos vamos a posicionar en el límite de la celda F con la celda G. Y ahí, si te fijas, el cursor cambia y pone una flechita en medio. Esa flechita nos indica que podemos cambiar el ancho. Una vez que ya lo tengas, le das un clic y no sueltes y lo desplazas a la izquierda. El ancho que le vamos a dar es 2.86, 5.14, 4.29, 3.43, nos pasamos, 2.86, ahí está. Una vez que ya tengo el ancho, suelto y cambió el ancho para todas las celdas. Bueno, ahora vamos a continuar con la serie. La serie nos va a permitir poner los números del 1 hasta el número que requerimos, que es hasta el número 25. No tenemos que estar escribiendo todos los números. Cuando nosotros manejamos una serie en Excel, lo único que tienes que hacer es seleccionar los dos primeros números y una vez seleccionados vas a hacer clic en el cuadrito que te pone Excel al final de esa selección, pero hasta que cambie y te ponga una crucita chiquita como la que estamos viendo. Cuando ya la tienes, haces clic sin soltar, arrastramos hacia abajo y te van apareciendo los numeritos, quiere decir que vamos bien. Y vamos a llegar hasta el número 25, que es el número hasta donde llega nuestra serie. Fácil, ¿verdad?
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar los bordes. Para aplicar los bordes hay que seleccionar todo el área que lleva bordes. En este caso, desde la celda A5 hasta la celda W31. Y nos vamos a la opción de bordes, al botón de bordes, y se despliegan todos los bordes que tenemos. Podemos poner bordes de cualquier tipo. Entonces aquí nosotros lo que vamos a poner, como queremos todos los bordes, vamos a seleccionar todos los bordes y aparece ya la cuadrícula en toda el área seleccionada. Bueno, ahora vamos a empezar a darle el formato que queremos. Primero, pues aquí no lleva ningún borde. Entre la columna B y la columna C en el nombre ya no lleva borde. Vamos a quitarlo. ¿Cómo lo quitamos? Seleccionamos desde la celda C6 hasta la celda C31. Hacemos clic con el botón derecho y se abre el menú contextual. En el menú contextual seleccionamos la opción de formato de celdas. En formato de celdas, aquí aparecen varias pestañitas: número, alineación, fuente, bordes. La que vas a seleccionar es la de bordes. Le vas a dar un clic en esta parte, en donde está el borde izquierdo, que es el que queremos quitar. Le das un clic y le das a aceptar. Si te fijas, ya se quitó el borde. Bueno, ahora, a continuación queremos quitar estos dos bordes. De acuerdo con la práctica, estas dos celdas, la celda B4 y la celda A4, no llevan bordes. Vamos a quitarlas. Nos vamos a la paleta de bordes y le decimos sin borde. Nos vamos a la celda A5 y le decimos nuevamente sin borde. Aparentemente quedan sin bordes. Bueno, ya están sin bordes. Pero ahorita es porque le vamos a poner el borde externo, el borde grueso. Vamos a seleccionar desde aquí, desde número, que es un área que lleva todo un borde grueso. Si nos fijamos, todo número, toda esta área va a llevar un borde grueso. Lo vamos nosotros a poner igual. Seleccionamos desde número hasta la celda W31, desde la A6 hasta la W31, y seleccionamos aquí en la paleta de bordes, borde de cuadro grueso. Y ya queda con un borde de cuadro grueso. Ahora, hay muchas celdas que llevan borde de cuadro grueso. Las de los títulos. Semana lleva un borde de cuadro grueso. Le damos un clic en la paleta y ya te pone el cuadro grueso. ¿Cuál más? Del 2 al 6, del 9 al 13, del 16 al 20 y del 23 al 27 llevan un borde de cuadro grueso, y también todos los días de la semana se encuentran dentro de un borde de cuadro grueso. Vamos a ponerlos. Del 2 al 6 hasta el viernes lleva un borde de cuadro grueso. Del 9 al 13 lleva un borde de cuadro grueso. Si ya no quieres ir a darle clic acá a la paleta, puedes presionar la tecla F4 en tu teclado. Presionas F4 y se repite la última acción que hiciste. Como aplicaste un borde, se repite esa misma acción. Selecciono y presiono la tecla F4 y aplica el borde, que fue la última acción que hice. Selecciono y aplico F4 y vuelve a poner el borde, la última acción. Voy a hacer lo mismo para estos días, para los días de la semana, que van, cada semana va dentro de un cuadro grueso. Muy bien. Ahora, ya tenemos los días de la semana. Ahora, otro de los bordes gruesos que debemos nosotros de poner es estas semanas. Para finalizar con los bordes, vamos a poner los bordes gruesos de acuerdo a cómo se ve o como lo requiere la práctica. En la práctica se pide bordes gruesos en el renglón 5, en el 10, en el 15, en el 20, para identificar mejor cada línea. Entonces vamos a proceder a poner bordes gruesos
cada 5 renglones, del 1 al 5 vamos a tener un borde grueso, del 6 al 10, borde grueso, seleccionamos el área y hacemos clic en el borde de cuadro grueso. Igual para el 11 al 15, lo seleccionamos y ponemos borde de cuadro grueso, del 16 al 20, y al final pues ya queda del 21 al 25 ya quedan con borde de cuadro grueso. Otro borde de cuadro grueso que requiere la práctica son los bordes verticales por cada semana, que también los vamos a poner. Seleccionamos nada más de lunes a viernes y ponemos el borde de cuadro grueso. Para no ponerlos todos, nos vamos a la semana del 16 al 20 y ponemos el borde de cuadro grueso. Con esta parte finalizamos la parte de bordes. Bueno, ahora que ya terminamos con la parte de bordes, vamos a darle los toques finales. Vamos a ver, primero, en este caso en la práctica, podemos ver que los días de la semana se encuentran centrados y no tienen ninguna rayita de fondo, ninguna celda, aparecen todo como que si fuera una celda. Esto se logra centrando cada celda dentro de las demás, es decir, vamos a colocarnos en donde empieza el texto del 2 al 6, que es en la celda D5. La seleccionamos hasta el día viernes y le vamos a dar combinar y centrar. ¿Se fijaron? Todas las celdas, las 5 celdas, se unen en una sola. Hacemos lo mismo para el texto del 19 al 13 y lo vamos a combinar y centrar. ¿Se acuerdan? Con F4 podemos repetir la última acción que realizamos. Lo seleccionamos y hacemos clic en F4 porque repite la última acción que se realizó. Y F4 otra vez. También hacemos lo mismo para los títulos de la práctica. Los títulos, materia tecnología informática, le damos combinar y centrar. Grupo Ciudad Valles, le damos combinar y centrar. Formato de asistencia mensual, combinar y sensual. Eso lo tenemos que hacer uno por uno. Bueno, ahorita en la práctica, la primera fila tiene Arial A12. Entonces le vamos a dar a esta fila, le vamos a dar Arial. El texto es un texto Arial con un tamaño a 12 puntos. El texto de Grupo Ciudad Valles está en Arial A10 y el último formato de asistencia está en Arial A9 negrita. Entonces quedamos que este está a 10, ya está, y el último debe de encontrarse en tamaño 9 negrita y ya quedaría así. Ampliamos un poquito las filas, las hacemos un poquitito más grandes. Guardamos la práctica porque no vaya a ser que se vaya la luz y perdamos toda la información. Eso se lo recomiendo, guardar constantemente. Hay que estar guardando. Bueno, otro de los puntos es el ancho de esta columna, de la columna A. ¿Qué ancho tenemos en la práctica original? Tenemos 6 puntos. Bueno, pues le vamos a dar 6 puntos. ¿Cómo lo hacemos? Nos colocamos entre la celda A y B, que cambia el cursor, y nos desplazamos hasta darle 6 puntos y cambia ya el ancho. Otra de las cosas, cada fila tiene una altura de 17.25 o 23 píxeles. Entonces, para darle una altura a todas las filas de 17.25, vamos a seleccionar todas las filas. ¿Cómo lo seleccionamos? Clic en el número de la fila. Clic en el número. ¿Se acuerdan? La flechita hacia el lado derecho. Damos clic y arrastramos hacia abajo. Una vez que ya se encuentran seleccionadas todas las celdas, con una que le cambiemos el tamaño, puede ser entre el 7 y 8,
entre la fila 12 o 13, en donde sea, pero nada más le cambiamos el tamaño a una de las seleccionadas a 17.25 y ya quedan del mismo tamaño todas las filas. Ese era otro de los puntos. Otro punto es centrar los elementos. Por ejemplo, nombre, número y nombre van centrados. Aquí tenemos los iconos o los botones para centrar. Todos los días de la semana se encuentran centrados. Del 2 al 6, los títulos de semana se encuentran centrados. Hemos centrado horizontalmente, pero también podemos nosotros centrar verticalmente. Este lo vamos a centrar horizontalmente y verticalmente. Verticalmente es decir que si cambia la altura de la celda, el número siga centrado. ¿Sí? Ok, deshago esto. Ok, por último, la columna B tiene una anchura de 22.86 que se la vamos a dar a 22.86. 22.71, 22.86 y ahí está. Prácticamente ya tenemos al 100 la práctica terminada. Vamos viendo cómo se ve en un tamaño, en una orientación horizontal, que es la que debe de tener. Y este cuadrito es el que nos indica dónde termina y dónde inicia la hoja. Nuestra hoja en un formato ya apaisado, horizontal, pues en la parte horizontal está bien, pero en la parte vertical no cabe. Quiere decir que esta fila estaba sobrando, la quitamos, no pasa absolutamente nada. Los títulos vamos a centrarlos también, nos vamos en la parte de inicio y aquí está el botón de alinear en el medio para que los ponga verticalmente y vamos a recorrer un poquito para que ya quepa esto. Nada más tenemos una fila, hay que buscar la forma para que esa fila suba, para que todo quede en una sola hoja. Ya nos queda muy poquitito. Ya va subiendo. Otro que podemos subir es este. Creo que ya brincó. Ya brincó. Quiere decir que ya se encuentra todo en una sola fila. Incluso este espacio lo podemos utilizar si hacemos un poquito más ancha la columna C y ya quedó toda todo el formato dentro de una sola hoja. Volvemos a guardar y con esto terminamos nuestra práctica.